Hola, buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan hoy en la transmisión, también a los que nos acompañan presencialmente en este tercer conversatorio de Académicos por la Verdad, en la segunda parte de reflexiones actuales sobre el suicidio. En el conversatorio anterior tuvimos como invitada a la doctora investigadora Fernanda Rojas, quien nos habló acerca de 5 preguntas principales respecto a preguntas filosóficas sobre el suicidio. Estas preguntas eran especialmente acerca de si el suicidio es racional, si es moral, si es pecado, si es un acto de voluntad y si nosotros estamos obligados a vivir o mantener vivos a los demás. También ella finalizó haciéndonos una invitación a ser más solidario respecto con nuestros juicios. Esto especialmente cuando alguien se acerca con nosotros a hablar sobre estos temas, el cómo nosotros pues enjuiciamos a esta persona o cómo es nuestra respuesta para con ellos. También tuvimos como invitado al psicólogo y maestro Orlando Medina, quien nos habló del tema ¿quiénes se suicidan? Él explicó acerca de la situación y estadísticas de los suicidios en la actualidad, como factores de riesgo, factores protectores, medidas preventivas eficaces para el suicidio, algunos mitos que se han hecho respecto al suicidio también, y nos dejó una pregunta reflexiva al final sobre qué es lo que nosotros damos a las demás personas cuando hablamos y de qué manera podemos ayudarlos. El día de hoy nos acompañan 3 expertos en el tema: el doctor Hermilo Sánchez Herzan, la psicóloga y maestra Esther Jiménez y el psicólogo y perito Antonio Galera. Y antes de comenzar, explicaré el formato del evento. Al terminar las presentaciones, abriremos un espacio para coffee break, donde ustedes van a poder realizar preguntas. ¿Esto cómo va a ser? Les van a entregar unos papelitos donde ustedes van a formular su pregunta y van a especificar a quién le hacen la pregunta. Vamos a tener ese tiempo específico para hacer esto. Después de eso, vamos a empezar a leer sus preguntas y a contestarlas. De igual forma, a los que nos acompañan en la transmisión, pueden realizar sus preguntas por medio de los comentarios, poniendo también específicamente a quién le dirigen la pregunta. Y cada ponente tendrá 25 minutos para presentar su tema. Muy bien, para dar comienzo, quiero presentarles a Hermilo Sánchez Herzan, licenciado en Física, egresado de la UNAM, maestro y doctor en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 2 veces acreedor de la medalla Alfonso Caso, actualmente profesor e investigador de tiempo completo para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ponente en México, Europa y Estados Unidos, en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Por favor, podemos darle un fuerte aplauso. Muy bien, Herzan. Me gustaría preguntarte acerca de tu tema. ¿Qué tan mal crees que esté el mundo para tomar esta medida de suicidio? Ok, muchas gracias por la presentación. Efectivamente vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a titular esta plática como ¿qué tan mal o tan mal está el mundo como para tomar la puerta falsa? Y bueno, para eso vamos a comenzar definiendo lo que es el suicidio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, define el suicidio como la acción de matarse a sí mismo. Pues sí. Sin embargo, Durkheim lo define todavía un poquito más elaborado. Dice que es todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma
sabiendo ella que debía producir este resultado. O sea, sean cuestiones positivas, negativas, conscientes o inconscientes, si llega a ese resultado de quitarse la vida, eso es suicidio. Y está esta otra definición dada por Gloria Marcelac. Ella habla no exactamente de suicidio, pero es una definición que a mí me llamó la atención, que habla de las acciones autodestructivas, en donde dice que el ser humano continuamente lleva a cabo acciones que por cierto placer le llevan a un desenlace que no es el esperado, ¿verdad? Y ese tipo de acciones pueden ser pues deportes extremos, puede ser la alimentación, el no comer bien, puede ser el fumar, puede ser también deportes extremos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esta definición me sirvió, o este tipo de definiciones me sirvió a mí para definir lo que yo voy a considerar como el suicidio lento. ¿Qué es el suicidio lento? Es el causado por acciones autodestructivas de manera paulatina a lo largo de la vida, que consciente o inconscientemente lleva al empeoramiento de la salud de la persona y a morir prematuramente. Ojalá pueda abundar un poquito más en esto al rato. Si por alguna razón me gana el tiempo, en las preguntas y respuestas, por favor, háganmelo saber o recordármelo para abordarlo. Y bueno, respecto a la introducción, pues ya han mencionado en la primera parte que este es un problema de salud. Hay en el mundo 800,000 personas que se suicidan cada año. Y bueno, la mayor parte de los que se suicidan, más o menos el 80%, son varones, ¿verdad? Versus 20% que son mujeres. Entonces, que aquí empieza uno a preguntarse qué es lo que pasa. O sea, falla el instinto de supervivencia, se acaban los propósitos de la vida para que uno tome esas decisiones o ese tipo de decisiones. Y bueno, sabemos que cuestiones como una decepción amorosa, como la enfermedad, como problemas económicos, etcétera, son los que aparecen reiteradamente en la literatura, ¿verdad? Es decir, problemas de salud, de dinero, problemas de depresión, cuestiones que tienen que ver con enfermedades mentales, el hacinamiento, la desesperanza, la alimentación. Estas causas, pues, aparecen reiteradamente, incluso se llega a pensar que podría ser hasta genético. Y pues todos estos temas o estos puntos podrían ser debatibles incluso, ¿no? Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud señala que si bien el suicidio no necesariamente es la manifestación de una enfermedad, los trastornos mentales sí son un factor importante asociado con el suicidio. O sea, sí ha llegado a la conclusión de que intervienen problemas que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Entonces aquí entra lo que es el alcoholismo, lo que es la depresión, la esquizofrenia, entre un 6, 10 al 20% de los casos de suicidio. Así que hay que tomar muy en cuenta estos tipos de posibles causas. Y bueno, para ello también lo que es la Clínica Mayo, sí los considera como enfermedades mentales, ¿no? Todos aquellos pues, signos que puedan tener con desesperanza, con cambios importantes en los hábitos alimenticios, con pensamientos suicidas, etcétera, son signos que pueden en algún momento incidir, ¿verdad?, en que las personas tomen estas decisiones. Ahora, viene la pregunta, ¿realmente la vida no tiene sentido? Es decir, ¿hay argumentos que nos permitan decir que esto ya está de la patada y hay que irnos por la puerta falsa? Y uno puede encontrar también en muchos lugares, sobre todo los medios de comunicación, en mucha literatura acerca de que hay una sobrepoblación del planeta, hay un individualismo, un egoísmo totalmente exacerbado en nuestro mundo, ¿verdad? Ya hay poca empatía, la gente no se preocupa por los demás, hay guerras, hay contaminación, hay violencia, hay una epidemia, hay nanita. Son argumentos que pues nos dicen que esto ya
se va a ir por la borda, ¿no? Y pues así estamos como este meme que está aquí, en donde parece ser que tenemos argumentos, y claro, son argumentos que en un momento dado pueden sonar lógicos, y sin embargo déjenme decirles que son argumentos totalmente subjetivos y emocionales. ¿Por qué? Porque ahora quiero plantearles pues cosas más objetivas, o sea, datos concretos que nos permitan ver las cosas de otra manera. O sea, no les voy a hablar de vamos a verlo todo positivo, vamos a echarle ganas, la vida es bonita. No, les voy a dar datos duros para que todos podamos reflexionar y pensar de una forma pues un tanto diferente a lo que se nos plantea por los medios de comunicación o de desinformación, ¿verdad? Entonces hagamos este pequeño experimento. Veamos a nuestro planeta. Es un planeta pues muy bonito, se ve muy hermoso desde el espacio. Hay gente que de alguna forma lo ve como un planeta demasiado pequeñito por ahí, perdido en el espacio, una motita de polvo. Incluso hay divulgadores científicos que pues llegan a decir que pues no somos nada, ¿no? O sea, casi nos hacen sentir pues no sé, peor que un piojo ahí en el universo, ¿no? En donde parece ser que todo el universo está en contra de nosotros y en cualquier momento este pequeño planeta puede desaparecer. Así pasa también con la idea de irnos acercando a nuestro planeta y ver las cosas más de cerca, es decir, ver una atmósfera que solamente hasta 12 kilómetros puede albergar vida. Más allá de 12 kilómetros ya no hay vida, es prácticamente improbable encontrar vida. Igual pasa a 12 kilómetros abajo, no hay vida más allá de 12 kilómetros. Entonces uno podría decir, caray, pues sí es muy frágil, ¿verdad? Es decir, casi no hay lugar en el universo, en el mundo, que pueda haber vida más que en una pequeña franja. Así que pobre de la Tierra, pobre de nosotros, la vida es muy frágil. ¿Ah, sí? Pues sí sabían que la Tierra ha sufrido 5 extinciones masivas, en donde pues sí han habido cataclismos. Por ejemplo, en una época hubo una explosión de una supernova a unos 100 millones de años luz de nosotros, o bueno, hay estrellas que si están relativamente cerca de nuestro sistema solar, a la hora de explotar avientan rayos gamma, y un planeta que se atraviesa ahí pues le mata la vida, ¿no? Y eso fue lo que sucedió también, y mató a una buena parte de las poblaciones que habían en aquel entonces. Ha tenido cambios climáticos muy fuertes, glaciaciones, en donde también ha acabado con gran parte de la vida. Han habido explosiones masivas de volcanes, en donde también se han acabado más del 70-80% de la vida en este planeta. Han habido meteoritos que también han acabado con una buena parte de las especies, y sin embargo, ahí está, surge la vida nuevamente. Es un planeta que, por más que le hayan impactado estas balas, digamos, cósmicas, ahí sigue y seguirá, con o sin nosotros. Entonces, yo no le llamaría que es muy frágil, la verdad, ¿no? Es decir, comparado con quién es chico, si nosotros vemos al universo, vamos hacia arriba y hacemos cuentitas, el universo tiene alrededor de 10 a la 26 metros de tamaño. Pero no es todo, o sea, no es todo el cosmos, hay un microcosmos, es decir, hay hacia abajo pues átomos, hay quarks, hay cuerdas, y estamos hablando de distancias muchísimo más pequeñas, es decir, alrededor de 10 a la menos 35 metros, es decir, estamos más bien en medio, ¿no?, de las escalas cósmicas. O sea, eso de que seamos una cosa por ahí perdida, pues es una cuestión más emocional que otra cosa, ¿verdad? El otro tema, las guerras. A ver, vemos en el mapa qué país está en guerra con qué país. ¿Quién le va a declarar en los próximos años la guerra no sé, a Argentina, a México? Nadie. Actualmente ningún político ya piensa en pelear en una guerra bélica. Sí hay conflictos, sí hay problemas internos. Ahí en el mapa se observan algunos países, obviamente como México, donde hay problemas con el crimen organizado. Está
el conflicto de Israel con Palestina, que le llaman conflicto, no es guerra, o sea, es un problema que tiene que resolverse y sí está muriendo gente, está Arabia Saudita al sur, Afganistán, etcétera. Es decir, hay conflictos, pero no es que el mundo esté en guerra. Entonces esa palabra, bueno, es muy vendida por los medios y hay que resolver lo que tenga problemas y dónde estén los problemas para enfocar nuestra atención y recursos ahí. Ahora, población. Hay alrededor de 7.500 millones de seres humanos. Uno dice, ¡oh! Somos muchos, somos demasiados, ¿qué vamos a hacer? Pobre tierra, pobre de nosotros, pobre de los recursos. Bueno, esta idea de la población y de que somos demasiados no es nueva, pero seamos objetivos. A ver, ¿qué es eso de demasiados? Si nosotros concentráramos toda la humanidad en una densidad parecida a la de Nueva York, cabríamos muy bien en el estado de Texas. O sea, imagínense, o sea, es un estado entre todo el globo. ¿Sí somos muchos? Más aún, si hiciéramos un cubo de alrededor de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, cabría toda la humanidad en la isla de Manhattan. Entonces, seríamos ahí como un grano en el planeta, ¿no? Un granito. O sea, ¿qué es eso? De muchos. Esta idea de muchos y de una superpoblación viene de hace siglos, al menos con un economista del siglo XVIII apellidado Malthus. Él consideraba, y se lo hacía saber a sus colegas, que pronto la Tierra ya no podría aguantar al ser humano, o bien habría una serie de guerras debido a que los recursos de alimentación pues crecían de manera lineal, mientras que la población crecía de manera exponencial, o sea, más rápido que los recursos. ¿Eso qué indicaba? Bueno, pues que la gente se iba a pelear, ¿sí? Iba a pelear por la comida. De ahí surge la idea de la supervivencia del más apto, que después Herbert Spencer lo toma en sus teorías de la evolución, y luego Darwin, sí, que por eso también se le conoce en su teoría en la teoría de la selección de las especies, viene de esa idea, pues. Y sin embargo, miren, bueno, no voy a hablar de eso, ese es otro tema, ¿no? Pero la cuestión es que 2 siglos después no se ha acabado la comida, hay mucha comida, hay demasiada y sobra la comida. Lo que pasa es que pues, está mal repartida, pero de que sobra, sobra. Así que esa idea de que somos muchos, ¿a qué se refiere? No lo han cuantificado. Yo no he visto un trabajo que cuantifique y que diga, a ver, esta es la cantidad que aguanta el planeta y que debiéramos considerar que a partir de aquí ya no debemos crecer más. ¿Qué pasa si fuéramos 15,000 millones? ¿Qué pasa si fuéramos 20,000? No sé, o sea, puede sonar muy fuerte o muy exagerado, pero vayan ustedes, no sé, a Calvillo y vean cuánto terreno hay, ¿no? O sea, mucho lugar sin poblar, terrenos y claro, hay lugares donde se están sembrando, hay una actividad humana muy constante, sí, pero nuevamente, o sea, esto es más subjetivo que otra cosa. El problema es que no sabemos quemar la energía para producir de manera óptima nuestros recursos. Ese es el problema, o sea, estamos calentando la Tierra. Debemos buscar, a través de nuestra inteligencia, los mecanismos para, con esta población, pues estar en armonía con el planeta, ¿no? Y hacer más estudios, precisamente para saber cuál es el tope de cantidad de seres que pueda haber, porque pues en otras especies hay muchísimos más que nosotros, ¿verdad? Bueno, en el caso de la pandemia, pandemia, virus, o sea, eso ya también se ha satanizado mucho. Los virus, las bacterias han jugado un papel muy importante en la vida, los necesitamos. Nosotros mismos estamos hechos de virus y de bacterias. La mitad de nosotros somos virus de bacterias, increíblemente. Y han estado con los seres vivos en general desde hace millones de años, miles y millones de años incluso, como lo muestra aquí este reloj biológico. Y bueno, es claro que no solamente el COVID va a hacernos daño, sino cualquier virus. Si nosotros no tenemos nuestro sistema inmune en su lugar, si le damos chance a que entre cualquier virus o bacteria, pues nos va a hacer de cuadritos la vida. No solamente un virus, sino cualquier virus, ¿no? Así que eso hay que verlo con objetividad y tomar nuestras decisiones. Ok, les voy a hablar de este otro tema, el que yo le llamo suicidio lento. Ustedes me dicen cuando
Ok, ¿qué es el suicidio violento que les comentaba hace rato? Miren, esta gráfica que yo encontré me impresionó la primera vez que la vi. Aquí es donde podemos nosotros percatarnos cómo están las mortandades de las diferentes enfermedades o eventos que ocurren, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los homicidios, más o menos anda como por 35, 37 en los últimos años, 37 mexicanos por cada 100,000 habitantes, parecido a los que mueren por cirrosis. Luego viene los accidentes, bueno, están los accidentes vehiculares, que diariamente mueren alrededor de 65 personas, pero más hacia arriba, en la punta, o los que han tenido una repercusión demasiado importante en la mortandad, es el caso de la diabetes. Alrededor de 88 mexicanos por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto, ¿qué nos está indicando? Que nosotros mismos estamos teniendo una acción inconsciente a la hora de no comer bien, por ejemplo, y de pasarnos en la cuestión de los carbohidratos, las grasas, y no estamos teniendo un equilibrio con nuestra salud, con el medio ambiente, a veces por placer, a veces por nervios, por estrés, por no poder comer a las horas, por las prisas, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de pretextos para no tomar en cuenta esta idea de cuidar nuestra alimentación. Miren, esta gráfica también me parece muy importante porque nos está pues relacionando el tema que estamos hablando ahorita del suicidio contra las otras mortandades. Observen ustedes cómo, por ejemplo, en el caso de los suicidios, 18 mexicanos se matan diariamente. Pero luego tenemos el caso de los accidentes vehiculares, en donde 65 personas mueren por un accidente vehicular. O sea, ¿ahí qué pasa? Uno dice, no, pues es que eso no es nada de suicidio, pero ¿qué no será una acción autodestructiva el estar con el celular acá texteando mientras va uno manejando? O hablando, o hay gente que después de ingerir bebidas alcohólicas se atreve a manejar. Y eso es algo común, eso está extendido. Y yo estoy seguro que muchos pueden decir, no, pues a mí no me pasa nada, o sea, yo voy a manejar y yo sé cómo actuar con el celular y hablar. ¿Me mandé? Sí, así dicen, no, ay, yo así me concentro más. Pero la naturaleza es probabilística, es decir, seguramente sí vas a llegar, pero si lo repiten muchos mexicanos a la vez a lo largo del país, por eso es que las estadísticas empiezan a notarse. Y así nos vamos, ¿no? O sea, luego vienen cuestiones como la cirrosis, el tabaquismo. Miren dónde anda el tabaquismo. El tabaquismo anda por 130 mexicanos diariamente muriendo por cuestiones de la fumadera, ¿no? O sea, ¿eso no es suicidio? Pero si ya lo saben, o sea, ya sabemos que el tabaco no es bueno para nuestros pulmones. Pero bueno, ahí están las empresas, ahí están los anuncios, ahí está la moda, ahí está el socializar con los amigos, ¿no? Miren, ahí también puse el caso de las isquemias del corazón y la diabetes, que alcanzan alrededor de 288 mortandades, gracias, por cada 100,000 habitantes. Así es que esto también, yo creo que el hecho de no estar conscientes de que esto les puede llevar poco a poco, inmolando su cuerpo, al no comer a las horas, al no distribuir la comida entre los carbohidratos, las grasas, las verduras, las frutas, y a sus momentos, pues entonces tenemos el problema incluso hasta del COVID, ¿no? O sea, si tuviéramos una población sana, una población que come bien, les aseguro que incluso hubieran muerto menos. Ok, no sé, a ver si me da tiempo más o menos de hablarles de estos datos también en cuanto a los suicidios. Algo curioso es que el 80%, como les había comentado, de los suicidios son de hombres y el 20% de mujeres. En promedio anda en 5.4 a nivel país. Un dato importante es que el 87% de los hombres que fíjense también cómo andan las cifras,
de los hombres de la calle, de las personas de la calle son hombres y el 12% son mujeres. Esto lo pongo aquí porque tiene que ver con esa acción de matarse, es decir, los hombres se arriesgan más, son más aventados en muchas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la cuestión económica, hay más hombres que ganan más, pero también así hay más hombres que están en la calle, porque o ganan todo o lo pierden todo, ¿no? En cambio las mujeres pues son como más medidas, no arriesgan tanto, van más a las seguras, y eso se me hizo también interesante de mostrarles. Y bueno, ya como dato final, para ya si quieren ver más a detalles estas otras gráficas, lo único que les quiero ahorita comentar es que gran parte de las muertes por suicidio se concentran arriba del promedio hacia el norte del país. ¿Qué es el norte del país? Esas estados que pongo en rojo. Nada más que pues también hay que poner a partir de dónde le medimos el norte, ¿verdad? Si lo medimos a partir de la Ciudad de México, vean ustedes cómo hasta Yucatán está arriba del meridiano que pasa por la Ciudad de México, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y todos esos estados, curiosamente, son estados donde hay más riqueza económica. Y qué curioso, ¿no? O sea, cómo es que esto tiene, posiblemente, esa es una hipótesis, eso se lo dejo a los psicólogos, a los estudiosos de la conducta, cómo es que pueda tener que ver con el caso de los países ricos. O sea, los europeos llevan más suicidios que los mexicanos. Por ejemplo, Suecia se suicidan 12.6 por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio de México es de 5.4, así que nos ganan ellos. Igual Alemania, y a nivel mundial anda por 9.4 más o menos. Entonces, bueno, pues lo que necesitamos es un balance, ¿no? Un balance entre lo externo y lo interno. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar las moléculas de la felicidad que le llaman, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina. Y bueno, pues darnos cuenta que la naturaleza está hecha justo a la medida de cada uno de nosotros. Así que, por favor, piensen más en la vida que en la muerte. Muchas gracias. Bueno, es muy importante reflexionar en serio acerca del tema. Es muy alarmante saber la cantidad de personas que intentan suicidarse y aún más quienes lo logran. Y también considerar los aspectos que al hacer acciones autodestructivas, ya sea lo que hacemos nos lleva a un empeoramiento de la salud y esto consigo mismo nos lleva a una muerte prematura. Estoy hablando específicamente del suicidio lento, que hay muchas acciones que también hacemos que nos llevan a eso. Muchas gracias, Gerson. Ahora me gustaría presentarles a la licenciada Ruth Esther Jiménez Aldave, licenciada en Psicología y maestra de Terapia Familiar Sistemática. Especialista en tratamiento de conductas adictivas por el Consejo Nacional contra las Adicciones, actualmente laborando en las unidades de especialidades médicas, Centro de Atención Primaria para las Adicciones UNEM-CAPA, quien nos explicará sugerencias de tratamiento para las conductas suicidas. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Hola, Esther. Platícanos, hola. Tú como experta en el tema, ¿cuáles son las sugerencias de tratamiento para estas conductas que podrías darnos? Y también de qué manera nosotros podríamos ayudar a otros a tratar con esta situación. Hola, sí, claro que sí, Perla. Bueno, voy a hablar acerca de las sugerencias para el tratamiento, para las conductas suicidas y también voy a explicar factores de riesgo, porque dentro de los factores de riesgo, cuando los entendamos, vamos a también ayudar para el tratamiento. Entonces, ¿cambias, por favor? Ok. Vamos a verlo desde la teoría socioconductual del suicidio, propuesta por Marshall Linhan. Entonces, vamos a primero entender una premisa para las recomendaciones del tratamiento y esta premisa establece que la suicidibilidad es tanto un método aprendido para hacer frente al sufrimiento emocional agudo. Es decir, la persona que quiere quitarse la vida está sufriendo.
y es el resultado de un déficit de habilidades para enfrentar el sufrimiento y las problemáticas de la vida. Es una respuesta entonces al sufrimiento, el suicidio, y tiene que ver con factores que tensionan a la persona, y entre ellos hay factores organísmicos, que es la sensibilidad de la persona, es decir, son personas más sensibles, la reactividad y duración de la respuesta emocional. Esto se refiere a las maneras de reaccionar. Son más intensas las maneras de reaccionar de una persona que tiene ideación suicida. Y la duración de la respuesta emocional, por ejemplo, del dolor, tiende a durar más. Tiene una dificultad para controlar los impulsos, y este es un factor que vamos a ir viendo y es importante. También influyen los factores ambientales, la disponibilidad a medios letales, por supuesto, la exposición a medios, a modelos suicidas, que por ejemplo pudo haber sido algún familiar que se quitó la vida. Y la red de apoyo deficiente, por ejemplo, que pertenezca a familia donde pues carecen de dar elementos necesarios para la vida, como nutrir emocionalmente, por ejemplo. Los factores también de afrontamiento de estas personas que tienen pensamientos suicidas resulta a dos niveles, contenido y proceso. En el contenido decimos que tienen un déficit de habilidades para autorregularse. Esto quiere decir que a estas personas les cuesta trabajo volver al estado normal después de una crisis. Entonces les dificulta regularse emocionalmente. Y además, en proceso, les cuesta trabajo tomar una perspectiva de la vida, es decir, tienden a hacer una polarización acerca de lo como perciben la vida. Por ejemplo, como, bueno, pues esto no tiene sentido, o no voy a salir de este problema, no voy a poder, ¿ok? Y por último, bueno, la expectativa suicidogénica, que es que esperan que salgan, que va a acabar su problema al quitarse la vida. Ok, vamos a ver que hay factores de riesgo que vamos a considerar también para el tratamiento. Y, ok, en los factores de riesgo a considerar para el tratamiento, bueno, decíamos que son personas que les cuesta trabajo regularse emocionalmente, que la regulación emocional deficiente que tienen, la falta de estrategias efectivas, van a dar lugar a la sobrecarga emocional crónica y a un malestar que a la larga se va a convertir en fatiga o aletargamiento. Es decir, al no poder estas personas encontrar como estrategias efectivas para enfrentar los problemas y el dolor de su vida, se van a sobrecargar emocionalmente. La inefectividad interpersonal. Las personas con conductas suicidas presentan ansiedad social, miedo al rechazo, sentimientos de inferioridad y además muestran una alta dependencia, por ejemplo, en sus relaciones, lo que llega a hacer que la situación sea un poco más complicada. La autogestión o autorregulación inefectiva de sus emociones es la deficiencia de habilidades de autocontrol o estrategias para modificar el propio comportamiento. Es decir, les cuesta, al no tener estrategias efectivas para autorregularse emocionalmente o para calmarse, entonces ellos empiezan a tener comportamientos extremos o comportamientos de riesgo. Ok, vamos a ver, es importante aquí señalar que hay factores de riesgos que se dividen en dos, se clasifican en dos, y que es importante que los tomemos en cuenta para entender cuando estemos tratando con estas personas. Y bueno, son los factores de riesgo agudos crónicos y los factores de riesgos, agudos primeros inmediatos, agudos inmediatos, tienen una aparición limitada de tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener una crisis como una pérdida, un divorcio, una separación, la muerte de un ser familiar, y esto es un factor de riesgo agudo pero inmediato y tiene poca duración. Y existen también los factores crónicos que son constantes y persistentes en el tiempo y han permanecido presentes al menos de un año. Un factor crónico se refiere, por ejemplo, a que estas personas han pasado por situaciones traumáticas, por ejemplo, en sus infancias. Por ejemplo, pudo haber sido un abuso sexual. Entonces, esto es un factor de riesgo crónico porque está dentro de la persona, está constante y está siendo persistente. Ahora bien, a mayor riesgo crónico, a mayor probabilidad de presentar riesgo agudo. Esto es importante porque
Quiere decir que una persona que ha sufrido un dolor crónico, una situación, por ejemplo, violencia en su infancia, va a presentar más fácil factores de riesgo agudos. Es decir, una crisis se le va a potenciar más que a una persona que no ha tenido esas vivencias, una crisis emocional. Entonces, a mayor riesgo agudo, cuando la persona trae algo ya de una experiencia de dolor de años, va a haber, a mayor riesgo agudo, va a haber mayor probabilidad de presentar una tentativa suicidia. Y quiero señalar que estas personas, cuando traen, por ejemplo, un problema más profundo, entonces una crisis emocional la pueden vivir aún todavía más intensa. Es importante saber que para el tratamiento tiene que haber una solución también a los factores crónicos, de riesgo crónico, por ejemplo, a las historias donde ha habido abuso, para que entonces los episodios de crisis vayan reduciendo, vayan sobrellevándolas y haya un mejor plan de tratamiento. Ok, bueno, ya habían mencionado que también hay que considerar para el tratamiento si hay factores de riesgos como psicológicos, como trastornos psiquiátricos, por ejemplo, consumo de sustancias, una enfermedad crónica que cause sufrimiento extremo o una psicosis, porque entonces aquí tenemos que hacer equipo multidisciplinario, por ejemplo, con psiquiatras, psicólogos y médicos para entonces poder tratar con la persona. Cuando se trata, por ejemplo, de que la persona tiene pérdida de la realidad o un trastorno como bipolaridad. Ok, entonces, el modelo que estamos viendo para el tratamiento enfatiza la presencia de componentes que predisponen a una persona al comportamiento suicida. Por ejemplo, estas personas presentan estados emocionales displacenteros intensos que evalúan como inaceptables. Si ustedes se fijan, vamos a ver que cuando una persona, su estado emocional le produce demasiado displacer, lo va a evaluar como que no es aceptable, que es inaceptable. Entonces, al nosotros evaluar un problema o una situación emocional como algo inaceptable, produce más dolor. Max Lucado mencionaba que en la ansiedad hay una creencia base y en esa creencia base, que de ahí se pueden desprender muchas creencias, pero en esa creencia base o núcleo se cree que si pasa tal situación no vamos a poder soportarla. Si me pasa esto, yo no podré soportarlo. De acuerdo a esa creencia base, surgen más creencias que por supuesto generan más ansiedad, pero la creencia base dice, si me pasa esto, yo no podré soportarlo. Por eso es que la persona tiene tanto dolor emocional. Tiene un problema también en su sistema de afrontamiento, una rigidez cognitiva, es decir, solo una versión del problema, el estar viendo pues lo peor, lo malo, enfocado su atención en el problema, en el dolor. Una intolerancia al malestar con impulsividad, dando como resultado el uso de estrategias de autorregulación más intensas y problemáticas como el abuso de sustancias. Esto quiere decir me siento mal y no puedo soportar esto y entonces para regularme emocionalmente hago una conducta más extrema que puede ser, por ejemplo, el abuso de sustancias. Y entonces aparentemente esto me calma o hago conductas de riesgo. Ok. Al tener una regulación emocional deficiente y les cuesta trabajo regularse emocionalmente, están, como dice, atrapados en la mente, en su mente emocional. Esto es importante señalar, que la persona que tiene ideación suicidas, muchas de las veces están atrapados en su mente emocional. No tanto están pensando racionalmente, o lógicamente, sino quedan atrapados en su mente emocional, como si la emoción los secuestrara por un momento. De hecho, se cree que a veces están disociados, es decir, están como en un estado de amnesia donde después no pueden recordar lo que hacen. Okay. Vamos a entender que las conductas suicidas, hay estresores graves y persistentes que se acumulan significativamente en las personas propensas a sufrir inestabilidad emocional. Bueno, si una persona ha tenido una serie de repertorio de afrontamientos que no han funcionado, esto va a producir impotencia, desesperanza e intolerancia. Miren, por ejemplo, en el caso de violencia, cuando un niño es violentado, tiene tres posibles respuestas ante la violencia. Una es huir, defenderse
o pelear. Pero estamos de acuerdo que un chiquito, un niño, no puede pelear con un adulto, no puede huir porque depende emocionalmente y físicamente de sus padres. Entonces, la tercera respuesta, que le queda es congelarse o quedarse paralizado. Entonces, en la experiencia de violencia, al quedarse paralizado porque no tiene otra opción, empieza a crear de ahí una impotencia ante los problemas, una sensación de frustración, de desesperanza, de intolerancia, de decir, bueno, no haga lo que hagan, no puedo ser defendido o protegido, o no salgo de esta situación. Esto genera desesperanza y más tarde, entonces, empiezan a evitar las crisis. Okay. Ahora, bueno, después de que entendimos un poco, vamos a hablar acerca de las recomendaciones generales, por una parte lo que hacemos los especialistas y por otra parte lo que ustedes pueden ayudarlos como público en general. Entonces, una de las recomendaciones son hablar del suicidio de manera abierta y natural, sin juicios de valor y con una mirada compasiva, entender que la persona está sufriendo y ser compasivos. Y también hablarlo de manera sin un juicio, como no vamos a juiciar como lo que tú quieres hacer está mal, ¿ok? Vamos a evitar comentarios invalidantes y no vamos a validar la conducta suicida, por supuesto que no, pero sí vamos a validar las emociones o las razones por las que la persona quiere quitarse la vida. Entiendo entonces que está sufriendo porque acabas de tener esta pérdida, por supuesto que duele perder, duele ya no estar con esa persona, duele la muerte de esa persona y entonces entiendo que sea tanto tu dolor que quieras quitarte la vida. Entonces no estamos invalidando lo que quiere, lo que quiere hacer, pero sí estamos validando lo que siente la persona. Vamos a ser activos cuando el riesgo suicida es alto. No podemos saber que una persona se quiere quitar la vida y despedirla. No, vamos a formarle una red de apoyo y vamos a inclusive a realizarle llamadas por teléfonos, a hacer equipo con amigos o con familiares para entonces ser activos. Okay. Vamos también a presentarle la conducta suicida como una respuesta a un problema. Le vamos a decir a esta persona que lo que él quiere hacer, pues sí, entendemos que es una respuesta porque cree que va a solucionar así su problema, pero le vamos a decir que esto solamente funciona obviamente si está vivo. Y también le podemos mencionar que, por cierto, nadie ha regresado de la muerte para decirle qué hay después de la muerte, ¿verdad? Y que como no conoce a alguien que le haya hablado de lo que hay después de la muerte, pues posiblemente esté peor la situación. Entonces, vamos también a validarle las funciones que sí ha hecho y lo que sí le ha funcionado estando vivo. Okay. Entonces le vamos a mostrar que lo que quiere hacer no soluciona, que es una solución desadaptativa, es decir, que genera más problemas y que además, por ejemplo, va a generar una estela de sufrimiento a amigos, familiares, a hijos, a padres. Entonces, vamos a mostrar que su comportamiento es inefectivo, no va a resolver el problema, por supuesto, y sobre todo no va a resolver el dolor mismo de la persona. Vamos a validar, como mencionaba, las respuestas no suicidas y todo lo que la persona pueda pensar que se acerque a lo que es no quitarse la vida. Vamos a ser sinceros con lo que le decimos, no vamos a tener una actitud falsamente positiva porque esto invalida. Es decir, no podemos decirle a la persona, por ejemplo, tu situación va a mejorar cuando no nos consta y no estamos seguros de que probablemente la situación vaya a mejorar. Entonces, como no sabemos si su situación va a mejorar, vamos a seguir dando unas recomendaciones como que encuentre esta persona que haya un significado, es decir, encontrar o crear algún propósito, significado al dolor, recordar, escuchar o leer acerca de los valores espirituales. Estas personas por supuesto que sí pueden encontrar un significado a su dolor, algún propósito incluso. Vamos a centrarnos en los aspectos positivos de las situaciones dolorosas y se los vamos a hacer que las personas lo estén repitiendo una y otra vez. Entonces, cuando tú salgas de esta pérdida, por ejemplo, tú puedes ayudar a familiares que han perdido a un ser amado. Esto es encontrarle algún significado y o propósito. Vamos a practicar también la oración, está dentro de las recomendaciones en este enfoque. El científico Harold Kenning señala que la oración es capaz de prevenir enfermedades
o contribuir a recuperarse rápidamente, mejora la salud mental. Entonces, esto es importantísimo saber. Vamos a enseñar a esta persona a que pida ayuda en el momento que está sufriendo. Otra de las estrategias es que vamos a enseñar a la persona a marcharse físicamente cuando se sienta muy abrumado por las emociones, porque estas personas de por sí no están encontrando una solución. Quedarse y pensar más no ayuda en nada. Entonces vamos a enseñarles a que físicamente puedan marcharse a caminar, a ir a contemplar la naturaleza, hacer algo que los pueda distraer emocionalmente, igual la distracción de pensamientos, formas de contacto, que la persona pueda telefonear a un amigo, a una persona que le proporcione ayuda. Vamos a crear, como habíamos mencionado, red de apoyo. Vamos a ser confidenciales con las personas que tienen ideación suicida, pero dentro de un límite, porque si esta persona tiene un riesgo suicida alto, tenemos que contactar a alguien. Otra de las estrategias dentro del modelo socioconductual es crear con estas personas un kit de esperanza. Esto es una caja donde contiene elementos y momentos como fotografías, cartas, versículos, recordatorios que le pueden hacer inclusive los propios familiares, recordándole por qué es importante vivir, fotografías que lo anclen a la vida y lo que para esta persona sea significativo. Cuando esta persona entonces tenga la ideación suicida, la tristeza, la desesperanza, puede consultar este kit de esperanza. Ok, vamos a entender que para ayudar a las personas con ideación suicida, vamos a desestabilizarlas primero. ¿Cómo les vamos a desestabilizar? La percepción que ellos tienen del malestar. Porque recordemos que ellos un malestar o un dolor lo viven como intolerable, interminable e inescapable. Entonces, ustedes pueden imaginar cuando una persona está percibiendo una situación así, esto es intolerable. No lo puedo tolerar, no termina y no puedo escapar. Pues por supuesto que una crisis se potencia y el dolor emocional se hace más severo. Inclusive vamos a señalarles que en la vida hay que esperar el sufrimiento y saber aprender de él, porque la noticia es que todos vamos a sufrir en la vida. Y que inclusive de ahí vamos a estar agradecidos con aquellas cosas que sí tenemos y que sí funcionan, porque no siempre todas las áreas de la vida están mal. ¿Okay? Vamos también a enseñar la habilidad, el afrontamiento de las crisis. Vamos a enseñarles a sobrevivir a las crisis sin empeorarlas. Entre las estrategias es la aceptación de la realidad, y también que esta persona puede saber que no puede satisfacer inmediatamente sus deseos u urgencias emocionales, porque si recuerdan estuvimos hablando de que estas personas tienen una escasa tolerancia al dolor y que les cuesta trabajo regularse emocionalmente. Entonces inmediatamente desean una solución y no sentir el dolor. Entonces les vamos a enseñar, es que no siempre en la vida es así, a veces vas a tener que estar viviendo el dolor. Entonces a veces esa urgencia emocional, porque ya no te duela, no va a poder ser satisfecha. Vamos a disminuir el sufrimiento emocional. Obviamente les vamos a ayudar, con algunos principios básicos de la realidad. Así les vamos a ayudar a empezar a minimizar el dolor. Y por ejemplo es que estas personas acepten lo que les sucede. Entonces, fíjense que paradójicamente cuando nosotros luchamos con la realidad, duele más. Entonces, vamos a enseñarlos a que acepten lo que les está sucediendo y esto tiene un efecto por sí mismo de reducir el dolor. Vamos a decir que el sufrimiento se hace más grande solo cuando nos empecinamos en no querer aceptarlo. ¿Ok? Vamos a decirles también, entre estas cosas, que la aceptación es reconocer lo que te está pasando y que no es lo mismo a valorarlo como bueno, porque si estamos hablando de una situación de abuso, no vamos a decirle a esta persona que lo que está viviendo es bueno. ¿Ok? La aceptación radical en la terapia dialéctico-conductual busca equilibrar el cambio y la aceptación. Es decir, aquellas conductas que te están causando sufrimiento las vas a aceptar y esto va a dar lugar a un cambio. Okay. Entonces, ¿cómo? Quiere decir, la aceptación radical no significa que se va a rendir la persona y ya no va a hacer nada para estar mejor. No significa que se va a rendir.
significa que va a aceptar lo que está pasando. Además, les vamos a enseñar a estas personas que hay dos situaciones en sus vidas. Unas son injustas, todo ser humano va a pasar por situaciones injustas, y otras situaciones donde también somos responsables. En las situaciones injustas, pues por ejemplo puede ser un abuso sexual, ahí la persona sufre una situación injusta, o un abuso, violencias, y hay otras situaciones donde sí tenemos responsabilidad, ¿ok? Inclusive, ante las situaciones injustas, por ejemplo abusos, pues podemos enseñar a estas personas, además de la aceptación, el perdón. Rosalío Contreras nos habla del ángulo operativo del perdón, y esto significa que cuando sufrimos una experiencia traumática, está operando en nuestra forma de vivir. Y por ejemplo, si sentimos algo, tiene que ver con lo que vivimos. Por ejemplo, en un abuso, una persona puede relacionarse con más temor a una persona que no ha sido abusada. Entonces, entre la estrategia, mencionándola rápido, bueno, es comprender las razones del agresor sin justificarlo. Okay. ¿Se puede hacer algo bueno con el dolor? Por supuesto que sí. Fíjense que en el 2011, después de un terremoto seguido de un tsunami, en Tokio nació el proyecto Nozomi, que al japonés es la palabra para referirse a esperanza. Después de este terremoto y de haberse perdido cerca de 120,000 casas, hogares y muchas vidas, bueno, resulta que de allí las mujeres empezaron a recoger fragmentos de vasijas y de ellas empezaron a hacer joyas. Esto les generó finanzas y les generó ingresos, les generó también dignidad. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que después de un desastre y de una pérdida se pudieron levantar y hacer algo de ese desastre. Crearon algo bueno de ese desastre. En la medida que podamos, vamos a enseñarle a cubrir las necesidades emocionales que los usuarios, que las personas con ideación suicida tienen. Okay, bueno, muchas gracias. Esto fue todo de mi parte. Fueron las sugerencias para las conductas suicidas. Gracias. Bueno, en este mismo sentido, vemos que algo que se enfatiza demasiado son los factores de riesgo, precisamente porque hay un montón de factores de riesgo que contribuyen a esta acción. Y es verdaderamente alarmante ver que cada vez hay más cosas, y mientras más vemos en las generaciones, existen muchos más factores de riesgo que nos llevan a esto. Pero del mismo modo vemos que hay muchas formas en las que esta problemática puede ser tratada. Y esto refuta completamente las posturas filosóficas que dicen que solamente por medio del suicidio nosotros podemos tener como ese alivio o esa salida. Entonces sí hay que reflexionar de que así como hay un montón de factores de riesgo para esta acción, también existen muchas formas de tratarlo. Muchas gracias, Esther. Y por último quiero presentar a Antonio Isaac Galera Bustamante, licenciado en Psicología, perito psicólogo autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, con maestría en Ciencias de la Educación y un diplomado en el Ministerio Cristiano por el Instituto Bíblico World Hope. Él nos hablará acerca de la perspectiva judeocristiana. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, me van a permitir hacer una ilustración para un punto con el que quiero empezar. Entonces voy a ocupar esto que está atrás de ti, Gersan. Por favor, ¿me puedes ayudar? Aquí enfrente. Esto vamos a ponerlo acá enfrente, perdón. Bueno, y esta pecera significa el universo, todo lo que existe, incluyendo la vida, incluyendo la muerte, incluyendo el suicidio, incluyendo el tratamiento ante el suicidio. Todo está aquí, en este universo. Yo voy a hablar sobre la perspectiva judeocristiana que expone, bueno,
antes me gustaría empezar con un principio que damos por hecho quienes tratamos el suicidio, trabajamos en contra de, ateos, no ateos, dan por hecho que la vida es valiosa, es preferible a la muerte y que el suicidio pues es definitivamente y objetivamente indeseable. Pero déjenme explicarles algo. Si este universo es todo lo que existe, y yo ahorita voy a ir poniendo gotas, pintura, y eso es, las combinaciones que vaya generando es todo lo que, gracias, ya lo tengo, es cómo se van generando todo lo que existe, está ahí. Gracias, aquí me están ayudando. Entonces cualquier combinación de color, cualquier espacio en blanco o cualquier espacio con tinta, es todo, y ahí está el tratamiento contra el suicidio, y está el suicidio, y está la vida. Bueno, imagínense que estas gotitas o este color y los espacios en blanco y todo eso son píxeles, mini píxeles, y que un píxel está diciendo a otro, tú no tienes que estar aquí, yo tengo que estar aquí, pero tú no tienes que estar aquí. Realmente no tiene ningún argumento objetivo para decirle a su compañero píxel o gota de color, tú no debes de estar aquí. Es solamente su opinión. O sea, todo existe aquí, y lo que existe, existe, y ya incluyendo vida, muerte, suicidio, hamburguesas, las Chivas, el América, o sea, cualquier cosa que digamos será realmente nuestra opinión. Creo que se oscureció mucho con el negro. Bueno, nosotros creemos que, y esto significa que sin un referente externo, la vida no puede ser valiosa o deseable de forma objetiva o absoluta. Solamente es una opinión subjetiva. Un referente externo es la mejor explicación al valor objetivo de la vida y la mejor respuesta a qué hacer con ella. En este caso sería alguien externamente que diría, yo quiero hacer con esta pintura esta forma. Entonces, Dios es el mejor ejemplo de un referente externo y por lo tanto también quien pueda tener las mejores respuestas a qué hacer con la vida. Entonces, podemos concluir que la vida es valiosa de forma objetiva porque Dios le da valor. Es un referente externo el que le da valor. Y ya se hizo muy oscuro. No le hubiera puesto el negro. Bueno, eso es un preámbulo para filosófico, y estoy tomando algunos de los puntos que se dieron en el conversatorio pasado. Y ahora pues voy a mencionar está en el celular, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué dice la visión judeocristiana sobre el suicidio? Bueno, esto era, gracias, pues un poco cómo era la visión ateísta contra la visión judeocristiana. Y vemos que la visión ateísta no puede justificar de forma objetiva que la vida vale más que la muerte, que el suicidio, que la vida, etcétera. Solamente son opiniones. Pero nosotros podemos concluir que la vida sí es valiosa porque Dios le da valor. Sí, entonces si me ayudas con por favor. Bueno, no importa. Bueno, la vida es valiosa porque Dios le da valor y Él da la vida. Aquí vemos algunos versículos. Aquí vemos algunos versículos sobre que Dios da la vida y Él determina el valor. No los voy a leer todos, pero ya están las citas. Solo voy a leer las palabras en negro. Que Dios creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Eso es en Génesis 1:27. Y también dice Jesús en Lucas que más valemos nosotros que muchos pajarillos, y que
Él tiene pensamientos para nosotros de paz y no de mal. O sea, quiere cosas buenas para nosotros, Dios. Y que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Esto está en el Salmo 139, 13 y 15. Entonces Dios es quien crea la vida y quien le da valor. También las enseñanzas judías en relación con el tema se fundamentan en la creencia de que el hombre no es dueño de su ser ni de su vida, ya que Dios le otorgó el cuerpo humano para que lo preserve y lo cuide. O sea, no somos nuestros. En este orden, las ideas Rabí Judá el Piadoso, autoridad religiosa del siglo XIII, extendió este concepto a la preservación del bienestar físico y mental, aseverando que quien no cuida su salud está violando el don que le fue conferido. Algo de falta de preservación del bienestar físico nos lo mencionó nuestro amigo Gersan. Bueno, ya vimos que Dios determina la vida y ahora vamos a hablar también las evidencias bíblicas de que a Dios le corresponde decidir la muerte y no a nosotros, aunque tengamos la libertad de decidir. También voy a plantear algunos versículos. En Job 14:5 dice: tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Génesis 9:6: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No cometerás asesinato. Deuteronomio 5:17, o también Éxodo 20:13 es el mismo texto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Aquí está la decisión, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Deuteronomio 30, 19 y 20. Entonces vemos esta decisión de vivir o morir. Nosotros podemos decir, pero eso le corresponde a Dios. Voy a mencionar algunos casos bíblicos de personas que se quitan la vida. La Biblia sí menciona algunos casos de suicidio. Por ejemplo, Abimelech fue herido de muerte por una mujer que arrojó una piedra de molino sobre su cabeza. Le gritó a su escudero que lo matara para que su muerte no se le atribuyera a una mujer. Bueno, él siendo un rey, en Jueces 9:54. El rey Saúl también cayó sobre su propia espada para evitar que los filisteos le escarnecieran, en 1 Samuel 31:4. También su escudero se quitó la vida, en el versículo siguiente. Aitofel se ahorcó después de que Absalón, el hijo de David, dejó de seguir su consejo. Zimri se prendió fuego después de que fracasó su rebelión. Podemos ver que también Jonás, lo que hizo Jonás, pues es considerado como un intento de suicidio. Cuando se dijo que lo aventaran al mar. Y definitivamente pues Sansón se mató a sí mismo junto con muchos filisteos. Muchos no ven esto como un suicidio, sino como un acto de valentía militar. Bueno, en este punto quisiera destacar una división en cuanto a quitarse la vida por motivos diferentes según la tradición judía. Está el suicidio, que es quitarse la vida por cuestiones emocionales meramente, por así decirlo, y el martirologio, que es quitarse la vida por un sentido externo, pues, por un motivo más allá de las emociones personales, ¿no? Como vimos varios ejemplos, pues el rey Saúl, su escudero, Sansón. De hecho, pues podríamos decir que casi todos los ejemplos del Antiguo Testamento.
Y del Nuevo Testamento podemos decir que la muerte de Judas es el único ejemplo claro de suicidio, es el mismo, en el Nuevo Testamento. Y Pablo evitó que se suicidara el carcelero de Filipos. Podemos ver que el caso de Judas fue lo que los judíos dirían un suicidio y no un martirologio. Él se ahorcó por la carga emocional que tenía. Bueno, vamos a hablar sobre, entonces estoy haciendo diferencia de dos cuestiones que pues, evidentemente son diferentes, pero que muchas veces las correlacionamos, pero sí hay que notar la diferencia. Uno es el deseo de morir, el ya no quiero vivir, contra la acción, el quitarse la vida. Hay diferentes versículos en la Biblia, podemos ver personajes que desean morir. Entonces estaríamos del lado de ya no quiero vivir. Ahorita citamos ejemplos concretos de suicidio, ahora vamos a hablar de los que no querían vivir, pero que veremos que finalmente no se quitan la vida. Bueno, aquí en Números 11:14, Moisés dijo: solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras, le está diciendo a Dios. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Esto es en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Elías tuvo miedo y también vemos que le dice a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Y podemos ver en el pasaje en Primera de Reyes 19, en versículos posteriores también, un cuadro evidente de depresión. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Esto lo vemos en Jonás, esto lo dice Jonás en Jonás 4:3. Y aquí puse varios pasajes, varios versículos de un mismo capítulo que es Job 7. No lo voy a leer todo, pero léanlo ya más con cuidado en su casa y podrán ver todo un cuadro total de deseo de morir, de tristeza, pues sí, ya no querer vivir, como tiene aquí el título que yo le puse. Él dice: pues nunca más volveré a ser feliz. En el versículo 7 vemos que dice: pues voy a dormir y despertar y pues va a ser lo mismo. En el siguiente, en el versículo 15, dice: preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Sí, él dijo: preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Evidente deseo de ya no vivir. Explicado, o más bien explícito. Entonces, podemos ver evidentemente que estas personas que ya no querían vivir lo expresaron y tenían hasta cuadros que podríamos diagnosticar de clínicos depresivos, por ejemplo. ¿Qué tienen ellos en común? Pregunta para el público. ¿Qué tienen ellos en común? Quien guste puede responder. ¿Perdón? Sufrimiento, definitivamente sí, lo acabamos de ver, sufrimiento. Cargas emocionales, todo tipo de cargas emocionales, de sufrimientos, dolencias físicas, evidentemente.
ellos no se suicidaron. Esa sería una de las cosas que tienen en común. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos con alguien que se suicida? Que también tiene las mismas cargas. No, quiere responder adelante, pues. Sí. Me los bloqueo, por favor. A ver. Pues De hecho, sí es la conversación, es conversatorio para eso. la gran esta similitud que tenían ellos es que no se suicidaron porque ellos aceptaban primero la voluntad de Dios y ponían la voluntad de Dios primero que la de ellos mismos. Muy bien, hizo su tarea la moderadora. Si pusimos atención con lo que está anteriormente, ellos entendían esto, que Dios es el que da la vida, Dios es a quien le pertenece también quitarla, y por eso ellos le pidieron a Dios, Dios, quítame la vida, pero ellos no decidieron por su vida porque sabían que no les correspondía. O sea, pusieron su voluntad, como lo dice Perla, su creencia, su convicción por encima, su esperanza, sí, todo esto por encima de sus emociones. Alguien que se suicida no lo hace. Esa sería una de las diferencias. Le cambias de todos modos. Entonces, ellos, como lo decía aquí el público, pusieron su esperanza, su convicción por encima de sus emociones. Ellos aceptaron, como también lo decía la psicóloga Esther, pues una aceptación radical. Ellos dijeron, bueno, esto está pasando. Es algo que también podríamos decir que tienen en común, y con diferencia tal vez con alguien que se suicida. Bueno, vamos a ver algunos pasajes que hablan sobre esto que también nos comentaba ella, hallar sentido en el sufrimiento y tener esperanza. La Biblia sí enseña que algo de sufrimiento proviene de Dios, no todo, también como hay responsabilidad nuestra y no podemos echarle la culpa a Dios, ¿no? De que pues robé y ahora estoy sufriendo en la cárcel. No, pues. Pero sí parte del sufrimiento proviene de Dios. Vienen varias citas que yo puse ahí, ya después cuidadosamente podrán checarlo, pues en la grabación estarán esta presentación. Yo aquí solamente estoy mencionando uno. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Eso es Deuteronomio 8:5. También sabemos que el sufrimiento puede conducir al bien. Esto dice Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y también en 2 Corintios 14:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El dolor también nos permite dar testimonio de nuestra fe en Dios a pesar del dolor. 2 Pedro 2:12, 15 y 3:15 y 16. El sufrimiento puede llevarnos al arrepentimiento. Eso está en Jeremías 7. Y puede refinarnos. Salmo 66:10. Isaías 48:10 dice: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Y vienen más versículos que hacen mención a este punto. 1 Pedro 1:7 y 1 Pedro 4:17 y Malaquías 3:3. También Dios promete usar incluso las experiencias difíciles para nuestro bien, para hacernos más como Jesús, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cuales les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 y 29. Entonces podemos ver que
que hay sentido, la Biblia muestra sentido en el sufrimiento y también habla de la esperanza. Entonces, ¿cuál es la opción bíblica al sufrimiento, al suicidio? También algunos pasajes que hablan, sí, de esta angustia y de este dolor que hay que aceptar. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Venid a mí todos los que... Eso en 2 Corintios 4, 8 y 9. Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Que Dios es quien da la vida y le da valor a la vida, y es un valor objetivo, no es una opinión, no es un valor subjetivo. También que la vida y la muerte están en nuestra elección, pero eso le corresponde a Dios. Estamos tomando una decisión por Dios cuando nos quitamos la vida. También la carga emocional, el deseo de morir o quitarse la vida, está muy considerado e incluso entendido por Dios en la Biblia. Podemos ver que esto sucede con Isaías, bueno, con los pasajes que vimos, con Job también, con Jonás. Buscar a Dios y dejarle a Él, pero buscar a Dios y dejarle a Él la última palabra es lo que nos corresponde. Dios puede dar consuelo y paz en medio de las circunstancias si le buscamos. Bueno, puede haber sentido, propósito y esperanza. Y pues también que no nos corresponde a nosotros quitarnos la vida. Bueno, estas son algunas de las conclusiones a las que llegamos. Puede haber más, pero hay muchas cosas que se pueden hablar sobre el suicidio con la perspectiva bíblica, pero yo quise hacer mención a las anteriores. Muchas gracias. Bueno, algo que los invito mucho a reflexionar es respecto a la dinámica que vimos. Muchas veces y esto nos pasa todo el tiempo, cuando vemos algo, se nos hace muy fácil entender que fue creado por alguien. Si vemos, por ejemplo, cualquier cosa, lo que ustedes puedan pensar, ¿no? Una silla, un vaso, lo que sea, es más fácil creer que alguien lo hizo, pero muy pocas veces nosotros realmente reflexionamos en la creación de Dios en todas las cosas y que está presente en absolutamente todo, y nos cuesta creer que Dios es quien ha orquestado todo, que Dios es quien ha hecho todas las cosas. Me gustaría citar un versículo de Job 12, 9 al 10. Dice, ¿cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Entonces, reflexionemos mucho respecto a esta verdad y veamos con más detalle, o sea, si se nos hace muy fácil creer las cosas tan sencillas, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no queremos creer que toda la creación realmente, o sea, fue creada por alguien y ese alguien es Dios? Ahora, en cuestión al tema del suicidio, es muy importante también reflexionar respecto a este tema, porque es un tema muy, muy grave y es un tema muy complejo. Todas las personas tenemos situaciones diferentes, todas las personas tienen una condición distinta por la cual llegan a esto o por la cual incluso lo intentan, y debemos de ser más comprensivos respecto a nuestra actitud
con estas personas. Incluso si hay alguien que presenta algún tipo de comportamiento, pues precisamente esa ayuda, el hecho de hablar es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero es importante como que nosotros busquemos esa ayuda. Como dice Toño, la vida no es algo que nos pertenece, sino algo que tenemos prestado de Dios, porque Dios es quien nos ha creado. Entonces, pues algo que debemos de recordar siempre es que es muy fácil, siempre como lo vemos con las personas, ¿no? Estamos bien con ellas mientras todo es felicidad y todo está bien. Pero es complicado estar bien con las personas cuando las cosas se vuelven difíciles o cuando tienen una mala actitud. Y con esto me refiero a que nos pasa lo mismo con Dios. Muchas veces cuando todo está bien en nuestras vidas es muy fácil que nosotros digamos, Dios, gracias, y agradecerle por todo y estar felices con Él. Pero el verdadero sacrificio de alabanza y de adoración es cuando nosotros le exaltamos en todo nombre, en ese tipo de situaciones difíciles donde somos confrontados y probados en gran manera. Y solamente por último me gustaría citar 2 de Corintios 12, 9 al 10. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y bueno, pues solamente les hago como esa invitación a reflexionar más a profundidad respecto a todo este tema. Pasaremos al tiempo del coffee break, donde van a tener ustedes tiempo de ir a pasar por café o lo que gusten tomar de la parte de allá, y al mismo tiempo se les van a repartir algunos papelitos donde van a ustedes realizar sus preguntas, y en las preguntas van a poner también a quién va dirigida la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con nuestro conversatorio. Les pedimos por favor a todos que ya tomen asiento y prestemos atención al espacio de preguntas que hemos abierto. Muy bien, vamos a empezar con una pregunta de las personas aquí presentes y después me va a pasar a las que estén en la transmisión. Ok, primera pregunta es para Esther. Ok, ¿cómo poder ayudar a un conocido que quiere suicidarse pero que no toma los consejos que le ofrecemos por no ser específico? Aunque le digamos lo mismo que tú comentaste. Bueno, dentro de las recomendaciones generales era la escucha compasiva, el hacer saber a la persona que nos importa, que nos compadecemos de lo que está viviendo y acercarla. En este caso, bueno, la persona le está costando trabajo escuchar de alguien externo, entonces es más fácil que pueda escuchar a un profesional. Podemos acercarlo, por ejemplo, a un profesional. Nosotros, ¿qué podemos hacer si somos amigos o familiares? Mostrarle comprensión, mostrarle que entendemos el momento de dolor que está viviendo, inclusive con la pura escucha de la situación que está pasando la persona. Como dijimos en las recomendaciones, validarle su sufrimiento, la situación que está viviendo, el problema y lo que le genera emocionalmente, que es dolor, pero no validarle la conducta suicida. Creo que sería también acercarlo profesionalmente a un profesional, para que pueda entonces el profesional empezar a hacer uso de todas estas estrategias. Muy bien, gracias Esther. La segunda pregunta la voy a tomar de la transmisión.
es también para Esther y está hecha por Héctor Rodríguez. ¿Se podría decir que el suicidio es una decisión tomada bajo la presión de un sufrimiento emocional? Sí, se podría decir que es una decisión que se piensa como una respuesta al dolor crónico e intenso y agudo que estoy sintiendo. Entonces, lo considero que al quitarme la vida voy a tener una respuesta y lo que las personas con ideación suicida lo que quieren hacer no es tanto morir, sino ya no quieren sufrir. Entonces, sí es así, sería recordar que lo ve como una respuesta al dolor emocional agudo que está viviendo. Muy bien, Esther, muchas gracias. Vamos a pasar a una de las preguntas hechas aquí. Muy bien, esta pregunta es para Gerson. Presentaste una visión que puede llevar a las personas a vivir de manera fatalista, pensando que somos un conjunto de átomos, cuerdas, etcétera. ¿Cuál podría ser el valor que le podríamos dar a la vida para no caer en un punto de vista determinista o, peor aún, en el existencialismo? ¿Cuál sería ese valor preferible para aferrarnos a la vida? Sí, ¿quieres que te lo repita nuevamente? ¿Es para mí esa? A Sí, ver, otra vez, por favor. Otra vez, ok. Presentaste una visión que puede llevar a las personas a vivir de manera fatalista, pensando que somos un conjunto de átomos, no puedo entender esa palabra, cuerdas, etcétera. Bueno. Quarks, cuerdas, etcétera. ¿Cuál podría ser el valor que le podríamos dar a la vida para no caer en un punto de vista determinista o, peor aún, en el existencialismo? ¿Cuál sería ese valor preferible para aferrarnos a la vida? Bueno, a ver, quiero aclarar, quise hacer lo contrario. Si alguien entendió que estamos en un mundo determinista, es erróneo, o sea, no es determinista. Deterministas las ecuaciones, deterministas los modelos, pero yo en ningún momento quise decir, a ver, somos un piojo, una chinche, un átomo. No, al revés, o sea, estoy diciendo que hay quienes de manera fatalista, de manera exagerada, quieren proponer un mundo en donde nos encontramos ahí perdido en el espacio, que no tiene ninguna razón de ser, está perdido. Y por eso mencioné, sí, los quarks que están en una escala muy pequeña y las galaxias y los confines del universo en una escala muy grande, y nosotros nos encontramos como a la mitad de esto, es decir, estamos en una especie de centro, más bien, estamos en un punto muy hecho a nuestra medida. No hay otro lugar en el universo que conozcamos, que la ciencia conozca, en donde podemos disfrutar de un oxígeno, de unas plantas, de una tierra formidable. No encontramos, o sea, yo mencionaba que más arriba de cierta altura ya no podríamos vivir, pero al revés, o sea, estoy mencionando y tratado de dar a entender que el hecho de nosotros ver ciertos datos duros nos haría más bien ver las cosas de manera no fatalista como nos los dan los medios, en donde todo está mal, estamos a punto de colapsar, hay epidemia, etcétera. Esa es la intención de haber mostrado esto, contrario a lo que nos mencionan muchas, o sea, incluso en la literatura o en los medios de comunicación, que yo le llamaría medios de desinformación, porque ellos sí venden noticias amarillistas, enfocan estos problemas como si todo el mundo estuviera en esa situación, y por eso mostraba, por ejemplo, esas gráficas en donde podemos ver cómo está la problemática en relación a otras, y ser objetivos, es decir, enfocar los recursos, las energías de manera justa y equilibrada para que se resuelvan los problemas poco a poco de las demás, no solamente el suicidio, sino lo que yo he llamado el suicidio lento. Muy bien, gracias, Gerson. Sí, por nada. En la transmisión ya no tenemos preguntas,
Así que pasaré a otra pregunta de las personas del público. Esta es para Toño. ¿Cómo le mostrarías el valor inherente de la vida a un ateo que está buscando suicidarse desde tu cosmovisión? Bueno, pues no sería necesario que él encontrara, o yo compartirle, o más bien que él entendiera mi cosmovisión. Lo que estaba tratando de decir también es que, de facto, ateos y no ateos tendemos a darle valor a la vida, más que a la no vida o a la muerte. O sea, es algo que en sí sería una evidencia de que sí hay algo que le dé sentido a la vida. O sea, no me desgastaría, por así decirlo, o no buscaría el compartirle la cosmovisión, sino yo me iría, pues tomaría las recomendaciones que la psicóloga Esther nos menciona, sin decirle que inherentemente la vida tiene un valor. O sea, esa cuestión es más filosófica, más mental, racional, y pues aquí entenderíamos que la persona está más bien en una cuestión emocional. O sea, me enfocaría más en el apoyo emocional, más que en compartirle y que entendiera la cosmovisión. Muy bien, Toño. Gracias. Ok, tenemos esta pregunta para Esther, nuevamente. Habló del perdón. ¿Es malo para uno mismo el visitar a la mamá cuando no estuvo conmigo, abandonó por mucho tiempo? Creo que ya perdoné, pero no siento amarla, pues siempre estuvo ausente. ¿El perdón es convivir con la persona que te ha dañado? Bueno, no siempre la persona tiene que convivir con la persona que le dañó. Con el perdón es suficiente y el perdón va a ser curativo. Dentro de lo que mencioné, es una estrategia del psicólogo Rosario Contreras, y él habla de tratar de entender las razones por las que la persona pudo haber hecho lo que hizo, aunque parezca que es difícil comprender sus razones, porque cuando no perdonamos es por dolor emocional, y luego vienen otras emociones como el enojo, la ira, la amargura. Pero y esto, pues la persona que no ha perdonado, obviamente estas emociones a esta persona le están dañando. Entonces, cuando empieza a comprender las razones por las que lo pudo haber hecho sin justificar o decir que estuvo bien lo que hizo, puede ser una pauta para que la persona empiece a perdonar y no genere ahí una amargura. Muy bien, muchas gracias, Esther. Y nuevamente esta es para ti. ¿Cuáles son los primeros pasos para hablar con una persona que tiene pensamientos suicidas? Es decir, ¿cómo se le empieza a atender? Bueno, los primeros pasos del tratamiento, bueno, los primeros pasos en el tratamiento, bueno, es detectar la ideación dentro de, por ejemplo, un consultorio. Sería detectar la ideación y qué tan grave es, para de ahí empezar a hacer, por ejemplo, contratos de vida con la persona. Si la recomendación es para público en general, bueno, acercarse y escuchar y validar su dolor. Es importante, como lo veíamos en las diapositivas, acercarlo a un profesional, saber que cuenta con nosotros, no despedirlo y ya no generar ningún contacto. Entonces, generar algún contacto, generarle una red de apoyo, y a veces vamos a tener que buscar familiares o amigos que puedan estar ahí también apoyando a la persona y no dejarla sola, sobre todo si se presenta una situación de crisis, donde la persona le está doliendo alguna emoción, y como vimos que tienen a sufrir mucho y a sentir el dolor más intenso. Muy bien,
Muchas gracias, Esther. Bueno, en la transmisión ya no hay más preguntas y pues ya se terminaron las preguntas. Entonces con esto vamos a dar cierre a nuestro espacio de preguntas. Si hay alguna pregunta o algún tema en especial que no se haya tocado, se va a hacer un video donde se va a profundizar un poco más y se van a hablar de más temas respecto al suicidio. También en cuestión de si alguien tiene una pregunta que no se ha leído o quiere agregar a la que ya hizo, puede dejarnos la pregunta y en este video vamos a tratar de contestarlo en lo mejor posible, todo lo que haya quedado ahí suelto. Y bueno, ya con esto vamos a finalizar. Les invito también a que nos sigan en las redes sociales. Esta transmisión va a quedar grabada y va a estar subida en la página también de Académicos por la Verdad y en la página de Koinonia Aguascalientes. Bueno, quiero mencionar que ahí a la entrada hay folletos en donde vienen líneas de emergencia, entre ellas el 911 y otras líneas de emergencia. Entonces, de ahí pues se le puede dar una pauta a las personas para saber qué hacer. Inclusive vienen algunas pequeñas recomendaciones en los folletos. Ok, muy bien. Entonces, están invitados a tomar folletos para ver estos teléfonos de asistencia. Y de igual forma, si alguien después de la transmisión quiere acercarse personalmente con alguno de los especialistas, adelante, puede hacerlo con confianza. Muy bien, entonces vamos a finalizar. Primero agradeciéndoles pues aquí a los expertos Antonio, Esther y Gersan. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Les damos un fuerte aplauso nuevamente. Y en la pantalla ya se ven nuestras redes sociales para que ahí nos sigan y pues puedan ver también esta presentación como retroalimentación o si haya quedado alguna duda, también. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron presencialmente y también a todos los que están en la transmisión. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y pues sería todo. Muchas gracias.